Hola, en esta clase vamos a ver los dioles, en concreto los alfa-dioles. Los alfa-dioles son dos alcoholes que se encuentran en carbonos consecutivos. Esto es un alfa-diol. Y los alfa-dioles pues tienen una reactividad especial como consecuencia de que los dos OHs estén en esos dos carbonos contiguos, ¿vale? Si los OHs están en posiciones diferentes, ya no son alfa-dioles, ya se comportan como alcoholes independientes, ¿vale? ¿Cómo vamos a obtener? ¿Cómo es la obtención? Pues la obtención es con métodos que ya conocemos de reactividad de otros grupos funcionales. La forma de obtenerlos más sencilla es a partir de alquenos. A partir o llevando a cabo reacciones de dihidroxilación. La dihidroxilación puede ser con un mecanismo en sí, que llevaríamos a cabo con tetraóxido de osmio, o con permanganato diluido y frío. Y en anti serían dos pasos. Sería primero la formación del epóxido con un perácido y después sería la apertura del epóxido con agua en medio ácido o medio básico. Vamos a recordar cómo son estos mecanismos. El mecanismo en sí lo haríamos con tetraóxido de osmio. Mecanismo concertado, en el cual al mismo tiempo que se rompan enlaces, se forman enlaces. Y luego esto pues, se descompone en presencia del agua oxigenada que regenera el tetraóxido de osmio. Esa es la forma de obtener alfa-dioles en sí. Si lo hacemos en anti, primero tenemos que tratar el alqueno con un perácido. El típico que utilizamos es el MCPBA, pero puede ser cualquier otro perácido. Y luego lo vamos a abrir con agua, pues por ejemplo lo vamos a abrir con agua en medio ácido. Con lo cual el epóxido lo vamos a abrir por el más sustituido. Perdón. Esa sería la forma de obtener un alfa-diol a través de un mecanismo en sí, no a través de un mecanismo en anti. Un mecanismo diferente sería a partir de cetonas o a partir de carbonilos. Que sería la reducción bimolecular de cetonas. Para ello, pues tendríamos un compuesto carbonílico, o bueno, dos equivalentes si quieres, por cada equivalente de magnesio, ¿vale? Y el magnesio lo que va a hacer es transformar ese en un doble alcóxido, que sería este, y que luego vamos a protonarlo para obtener el alfa-diol. Con este método se obtienen alfa-dioles que son simétricos, ¿vale? Porque los dos lados son iguales ya que proceden del mismo compuesto carbonílico. Si utilizara compuestos carbonílicos diferentes, pues obtendrían mezclas complejas de productos, ¿no? ¿Qué es lo que estaría pasando aquí? Pues que el magnesio 0 pasaría a magnesio 2+. Y esos dos electrones, uno iría a cada carbonilo. Flecha de un lado de punta de flecha porque movemos un electrón. Flecha de dos lados de punta de flecha porque movemos dos electrones. Con lo cual se nos forman dos especies así, con carga negativa en el oxígeno y radical libre ahí. Estas dos especies reaccionan una con otra para formar un enlace con esos dos electrones desapareados, ¿no? Y formaríamos este doble alcóxido que se protonaría y nos daría esto. Sería el método de reducción bimolecular de cetonas con magnesio. Ahora este no lo suelen preguntar. Voy a quitarme de aquí, porque aquí lo que hago más que otra cosa es ocupar sitio. Ya tenemos claro cómo
cómo se obtienen, pues vamos a ver cuáles son sus reacciones. Reactividad. Bueno, vamos a ver las reacciones, ya digo, como consecuencia de ser alfa-dioles. La primera sería la ruptura oxidativa. La segunda sería la transposición pinacolínica. Ojo, porque estas dos reacciones las preguntan muchísimo. Y la última sería la deshidratación, que esta pues no suelen hacerla, pero bueno, para que veamos cómo sería. Ya que las condiciones de transposición pinacolínica son las condiciones en las que normalmente deshidratamos los alcoholes. Ruptura oxidativa. La ruptura oxidativa la hacemos o bien con ácido periódico o con periódato sódico. Con uno de estos dos, ¿vale? Nosotros tenemos un, no sé, podemos poner el de antes y al tratarlo con HiO4 se transforma en dos compuestos carbonílicos. Es como la reacción inversa a la reducción molecular de cetonas. ¿Cuál sería el mecanismo? Pues el mecanismo sería que los alcoholes se adicionarían al ácido periódico o periódato sódico. Adicionamos al yodo, polarizando el doble enlace yodo-oxígeno, tanto con uno como con el otro. Y formaríamos este intermedio. Vamos a poner OH, porque los hidrógenos vendrían de los alcoholes. Y ahora es cuando sufre el proceso concertado en el cual este par de electrones de aquí vendría a formar aquí un doble enlace, al tiempo que los electrones que unen estos dos carbonos vendría aquí a formar un doble enlace, son flechas de dos lados de punta de flecha, y estos electrones del enlace de oxígeno-yodo se los llevaría el yodo para cambiar de estado de oxidación. Con lo cual me quedarían dos compuestos carbonílicos y el yodo que habría cambiado de estado de oxidación. De esta manera. Así transcurriría la ruptura oxidativa de alfa-dioles. ¿Vale? La siguiente reacción es la transposición pinacolínica. Y es cuando tratamos nuestros dioles con medio ácido calor. ¿Vale? Generalmente pues, suele ser ácido sulfúrico, pues no sé, al 30%, en fin. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que vamos a hacer es que en lugar de protonar los dos a la vez y deshidratarlos, se va a protonar uno. ¿Cuál de los dos alcoholes se va a protonar? Primero se va a protonar aquel alcohol que deje el carbocatión más estable. En este caso, los dos alcoholes son iguales, con lo cual da igual protonar el de arriba que el de abajo. ¿Vale? Luego ponemos un ejemplo para que se vea uno en el que no son iguales, para que valoremos ese detalle. Entonces, una vez que hemos protonado, el OH se transforma en buen saliente, que es el oxonio, y generaría este carbocatión. Va a haber uno de los radicales que se encuentran justo donde está el otro OH que se va a transponer a esta posición para que el carbocatión cambie de lugar y gane en estabilidad. ¿Vale? Nunca movemos el OH, siempre se mueve uno de los radicales que están aquí. ¿Vale? La migración sigue un orden. O sea, el primer radical que se mueve es un fenilo, el segundo radical que se mueve es un hidrógeno,
el siguiente radical sería un carbono terciario, ¿vale? Después vendría el carbono secundario, después vendría el carbono primario y después vendría el metilo, ¿vale? Sería el orden de migración pues, que se ha visto pues haciendo múltiples transposiciones pinacolínicas y viendo cuál es el grupo que migra. En este caso podríamos decir que sería el metilo, ¿no? Movemos el metilo a esa posición y que nos deja el carbocatión donde está unido el OH. ¿Por qué el carbocatión aquí es más estable? Este carbocatión es más estable porque el oxígeno con sus pares de electrones sin compartir lo pueden estabilizar a través de esta forma resonante. Fijaros que esta es la flecha de forma resonante. Estos son dos formas resonantes que justifican la mayor estabilidad del carbocatión. Una vez hecho esto, pierde un protón y nos queda un compuesto carbonílico al final. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner otro ejemplo en el cual se pueden formar dos carbocationes diferentes y que veamos que lo elegimos donde protonamos en función que sea aquella posición que nos dé la carbocación más estable. Lo vamos a hacer con este ejemplo. En este caso, al poner medio ácido-calor, el OH de abajo nos va a dejar un carbocatión mucho más estable porque sería carbono terciario que este que sería carbono secundario. Con lo cual vamos a protonar el de abajo. Al protonarse es ahora buen saliente y sale. Dejando este carbocatión que es un carbocatión terciario, ¿vale? Y ahora algo de lo que está en este carbono tiene que migrar. Y claro, aquí tenemos hidrógeno y metilo. El hidrógeno migra antes que el metilo. Con lo cual, el carbocatión me va a quedar ahora aquí. El hidrógeno no lo voy a representar, pero estaría en este carbono ahora. Este carbocatión, ¿por qué se estabiliza? Se estabiliza por resonancia. Flecha de resonancia, esta es la flecha de resonancia, no vale otra. Pierde un protón. Y llegaríamos a este compuesto carbonílico. Pues fijaros, primer paso importante, formamos el carbocatión en el carbono que mejor estabilice la carga positiva. Y después se transpone algo que está donde el otro OH, siguiendo el orden de migración que indicamos anteriormente. Primero fenilo, después hidrógeno y después carbono, cuanto más sustituido mejor. Terciario antes que secundario, antes que primario, antes que metilo. Una vez que hacemos eso, forma resonante y ya tenemos el resultado final de esa transposición, ¿vale? Ojo, porque la transposición pinacolínica la preguntan muchas veces, por no decir siempre. Y la última reacción, ¿cuál sería? La deshidratación. Para hacer la deshidratación de estos alfadioles, pinta ya el alqueno. Para hacer la deshidratación de esos alfadioles, no podemos utilizar, como en los alcoholes normales, digamos, medio ácido y calor, porque se da la transposición pinacolínica. Aquí tenemos que utilizar unas condiciones un poquito más drásticas. Lo hacemos con alúmina a muy alta temperatura. En esas condiciones se produce la eliminación y la formación de un dieno. Y eso sería todo lo que tenemos que saber sobre la formación de los alfadioles y su reactividad. Muchas gracias y hasta una próxima clase.